El método CABAT o facilitación neuromuscular propioceptiva fue desarrollada en el periodo de 1946 a 1951 por el neurofisiólogo Herman CABAT y la fisioterapeuta Margaret Knott. Juntos inician el desarrollo del concepto de tratamiento con aplicación inicial principalmente a pacientes con poliomielitis o encefalomielitis. Establecieron que el método de planificación del programa lo llevaría a cargo el equipo médico, mientras que los fisioterapeutas ejecutarían las técnicas. Dorothy Voss, en 1954, agrega el término neuromuscular. Ahora se aplica en pacientes de cualquier edad que padezca una alteración en el comportamiento del movimiento fisiológico. La facilitación neuromuscular propioceptiva, o por sus siglas FNP, es un método para promover o aumentar la respuesta de los mecanismos neuromusculares a través de la estimulación de los propioceptores. Esta técnica tiene otras 4 formas de llamarse. La primera es rehabilitación neuromuscular, la segunda es técnicas de facilitación propioceptiva, la tercera método de CABAT y cuarta y última es técnica de Knott y Voss. Después, FNP describe principios. El primero menciona que todos los seres humanos tenemos un límite de aprendizaje y menciona que hay que aumentar las capacidades para reducir las incapacidades. El segundo principio menciona la dirección del desarrollo motor normal, que es cérvico-caudal, próximo-distal. En el desarrollo de la estabilidad y del movimiento va de próximo a distal, pero cuando hablamos de la adquisición de la coordinación va de distal a proximal. El tercer principio menciona que la conducta motora temprana está dominada por actividad refleja, mientras que la madura está reforzada y sostenida por mecanismos posturales reflejos. También dice que los reflejos en el recién nacido no van a desaparecer por completo, sino que se van a integrar al siguiente nivel motor. El cuarto principio menciona la dominancia entre flexión y extensión y se van a aplicar actividades específicas para agonista y antagonista. El quinto principio menciona la inversión en un patrón total de movimiento. El sexto principio menciona la interacción y el equilibrio que va a haber entre agonistas, antagonistas y sinergistas para poder llevar a cabo un movimiento y una postura normal. El séptimo principio menciona que el tratamiento en la terapia va a intentar recapitular el desarrollo motor. El principio número 8 menciona que el desarrollo motor normal lleva una secuencia pero carece de un paso a paso, entonces se puede dar una traslapación. El principio número 9 menciona que la mejoría de la capacidad motora va a depender del aprendizaje del paciente. El principio número 10 menciona que la frecuencia de la estimulación y la repetición de la actividad van a favorecer para una mayor retención del aprendizaje. En las diagonales del miembro superior se va a llevar a flexión, aducción y rotación interna del hombro con la variable de flexión o extensión de la muñeca. De ahí nos vamos a extensión, abducción y rotación externa de hombro, igualmente con la variable de flexión o extensión de la muñeca. En los movimientos igualmente de miembro superior se lleva la flexión, abducción y rotación externa de hombro para extensión con aducción y rotación interna con variable de flexión o extensión de muñeca. Ahora los movimientos en miembro inferior se lleva a la flexión con aducción y rotación externa de cadera para extensión con abducción y rotación interna de cadera. Los siguientes movimientos, igual en miembro inferior, se lleva a flexión con abducción y rotación interna de cadera para extensión con aducción y rotación externa. En tracción y aproximación vamos a poner de ejemplo la muñeca. Para tracción se separa la articulación, esta va a promover más en la musculatura flexora. La aproximación se hace un acercamiento de la articulación y esta va a promover más en la musculatura extensora. Después el estiramiento, este se va a aplicar para preceder a iniciar un movimiento o también para iniciar un movimiento pero un estiramiento rápido para iniciar el movimiento con mayor potencia. La resistencia máxima no se refiere a la resistencia máxima que pueda poner el terapeuta al paciente, sino la resistencia máxima que pueda oponer el paciente al movimiento que se le está oponiendo y terminar ese movimiento en todo su recorrido.
Esa resistencia debe durar entre 6 y 10 segundos. También sirve para estimular un grupo muscular selectivo. Las contracciones repetidas son una serie de contracciones en la misma dirección de movimiento con el mismo grupo muscular. Se le indica al paciente una contracción isométrica justo en el punto donde el movimiento activo se pierde y de ahí se le aplica resistencia, hace el movimiento hasta que lo pueda vencer y pueda seguir el movimiento, pero ahora con una contracción isotónica. En la iniciación rítmica se va a aplicar cuando el paciente batalla mucho para poder iniciar un movimiento a causa de la rigidez. Se inicia al principio con movimientos pasivos, haciendo el terapeuta guiándolo el movimiento. Ya que tiene el paciente conciencia de ese movimiento, se le va a pedir un trabajo activo y ya cuando reclute más fibras se le va a poner un poco a poco más de resistencia y va a poder mejorar la amplitud del movimiento. La inversión lenta consiste en una contracción alterna del antagonista seguida de una contracción isotónica del agonista. Primero se va a pedir una contracción con resistencia máxima del patrón agonista débil. Seguido de eso se pide una contracción con resistencia máxima del patrón antagonista fuerte y al final se vuelve a pedir otra contracción con resistencia máxima del agonista y se va a ver un aumento en la fuerza. En la inversión lenta sostenida se lleva a cabo el mismo procedimiento que en la inversión lenta, solo que ahora, después de la contracción isotónica, se va a llevar a cabo una contracción isométrica. En una posición intermedia o al final del recorrido se aplica una resistencia al movimiento que no permita nada de movimiento y después de eso, unos 6 o 10 segundos, se quita la resistencia para que pueda finalizar el recorrido del movimiento. La estabilización rítmica se trata de una educación muscular gracias al empleo de la cocontracción de zonas opuestas, que a través de las contracciones isométricas promueve la estabilización porque induce una respuesta más balanceada entre los grupos musculares. Toda técnica que exija la contracción de un patrón de facilitación va a tener una reacción de alargamiento, relajación o inhibición directamente en el patrón antagonista. En contracción y relajación se da una contracción en el patrón antagonista, una contracción isotónica para complementar el movimiento. Este se da cuando no hay ningún trabajo activo en el patrón agonista. Sostén y relajación se basa en una contracción isométrica por resistencia máxima. Se le opone resistencia máxima al patrón agonista, se pide movimiento activo y que pueda mantener. Después se quita esa resistencia, hace el trabajo activo del antagonista y vamos a obtener una relajación del agonista y estimulación del antagonista. En inversión lenta, sostén y relajación, vamos a pedirle al paciente que el patrón antagonista realice una contracción isotónica, seguido una contracción isométrica con resistencia máxima, después relajar el patrón antagonista y finalizar con una contracción isotónica del agonista. En pronación sobre los codos se vence el reflejo prono-laberíntico. Los reflejos de enderezamiento óptico y laberíntico sostienen la posición. Decúbito supino a decúbito lateral. El sostén reflejo es el tónico asimétrico del cuello. Supinación ascendente largo. El sostén reflejo es el de enderezamiento laberíntico y óptico. De rodillas, el apoyo reflejo es el de enderezamiento laberíntico y óptico, así como reacciones de equilibrio. Funciones vitales, respiración. Los patrones relacionados con la inspiración son extensión de cuello, de tronco superior e inferior y la flexión de miembros superiores. Los patrones relacionados con la expiración son la flexión de cuello, de tronco superior e inferior y extensión de miembros superiores. Movimientos oculares y faciales. Aplicando las técnicas de facilitación se pueden estimular los movimientos oculares, dando énfasis en ciertos movimientos o recorridos de movimiento. Abertura y cierre de la boca. La abertura guarda relación con los patrones de flexión de cuello y el cierre se relaciona con la extensión de cuello.
Deglución y movimientos de la lengua. Contribuyen a los patrones de flexión de cuello, para lo cual se requiere de la interacción de los músculos suprayoideos e infrayoideos. Por último tenemos micción y defecación. La ejecución voluntaria y el control de la micción y defecación se favorecen mediante la realización de patrones a fines de facilitación, venciendo la resistencia máxima. Está muy relacionado con los patrones de extensión de tronco inferior y de los miembros inferiores.